Así que mantenga su Biblia abierta o ábrala en Santiago 1, del 1 al 4. El Señor tiene algo precioso para usted, pero que no, para no guardarlo y colocarlo en una vitrina, sino para aplicarla en nuestras vidas de manera poderosa con la ayuda del Espíritu de Dios. Así que abra su Biblia, por favor, ahí en Santiago 1, del 1 al 4. ¿Quién es Santiago? Santiago, hay 3 Santiagos en la Biblia, y nosotros vamos a ocuparnos del hermano de Jesús, a quien él mismo no se llamaba apóstol, estaba dentro del grupo apostólico, pero él mismo no se llamaba apóstol. Algunos de los apóstoles deberían aprender, ¿cierto? De que no se autodenominen apóstoles. Y este personaje, porque es un personaje potente del Nuevo Testamento, habla de lo que sabe. Porque es muy fácil hablar y predicar sobre sufrimiento cuando alguien está en un escritorio. Pero cuando alguien está metido en las cosas más duras de la vida, Santiago era parte de este grupo de la dispersión de aquellos que estaban dispersos por el martirio de Esteban y que habían dejado casa, habían dejado familia, habían dejado trabajo por causa de su fe. No solo eso, fue un hombre perseguido, no solo eso, fue un hombre que predicó la palabra de Dios, y cuenta la historia de que él tenía rodillas como de camello por tantas horas que pasaba orando. Cuenta la historia también de que él fue muerto cuando él fue lanzado del pináculo de un templo, de la altura de un templo hacia abajo, para no negar su fe en Cristo. Así que nosotros tenemos a un hombre que sabe de lo que está hablando, un hombre que ha sufrido, un hombre que ha dado la vida por una causa que es la causa de Cristo. Así que permítame leer versículo 2, que dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Oramos? Querido Dios, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Queremos que hoy nos hables de una manera especial. Y que tu palabra, Señor, transite en medio de nuestras convicciones y haga esa preciosa tarea que sabe hacer, la de transformar la perspectiva de nuestra vida. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu poder. Estamos aquí en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El texto comienza en el versículo 1 diciendo algo sobre las 12 tribus. Las 12 tribus se refieren aquí a la iglesia completa, a los judíos cristianos de aquella época que se encuentran en la dispersión luego del martirio de Esteban, que podemos ver en Hechos 7 en adelante. Por razones de fuerza o por elección, muchos de ellos, los judíos estaban viviendo esparcidos por todo el Imperio Romano. Entonces, gracias, Ivonne. Ahora sí tengo agua para coleccionar. Muy bien. ¿Por qué? Porque los creyentes son creyentes, pero son perseguidos. Los creyentes son ciudadanos del cielo, pero viven dispersos en la tierra. Son creyentes, pero les saquearon sus bienes. Son creyentes, pero son pobres. Y muchos de ellos están siendo oprimidos por los pobres, que también lo vamos a ver en el capítulo 5 de Santiago. Son creyentes, pero también se enferman. Son creyentes, pero también sufren. ¿Por qué? Porque la vida cristiana no es para estar en una burbuja de vidrio. ¿Ha visto esas burbujas de vidrio que usan los gringos? Que uno lo agita y es como una burbuja de vidrio, y que dentro hay como nieve, una casita dentro, ¿no? Soy el único que lo ha visto. Que el Señor le bendiga. Muy bien. Entonces, no es para estar en una burbuja de vidrio, porque la vida cristiana es un campo de batalla. Entonces no estamos aquí para ahorrarnos los problemas. Estamos aquí para aprender de ellos. En la medida que nosotros seamos transformados a través del fuego del sufrimiento, entonces nosotros
podemos decir que estamos viviendo la vida porque estamos aquí para aprender a vivir. Y las preguntas siempre son las mismas, no importa, las preguntas siempre serán las mismas. ¿Por qué un creyente fiel queda desempleado? ¿Por qué un creyente fiel sufre con cáncer? ¿Por qué un creyente fiel enfrenta el luto y pasa por duras pruebas? Siempre son las mismas preguntas. Somos un pueblo en la dispersión. Enfrentamos muchas pruebas y muchas dificultades. Claro que sí, somos peregrinos en este mundo, como yo decía en el sermón pasado. Nuestra utopía no pertenece aquí, pero eso no nos lleva a la resignación, nos lleva a seguir caminando. Y en esta caminata Él nos va enseñando, y cuando vamos aprendiendo, entonces vamos creciendo. Por eso el Espíritu Santo, por medio de Santiago, hablando sobre las pruebas de la vida, nos dice que Dios quiere construir en nosotros algo, que en nosotros Dios está construyendo un vitral con ciertas características. Por eso hoy yo les quiero hablar sobre el vitral de Dios. ¿Qué tal el tema? Justo ad hoc, ¿cierto? El vitral de Dios, porque Dios quiere hacer algo con nosotros, quiere construir algo con nosotros. Pero no es solamente un edificio, como el apóstol Pablo también en algún momento lo ha dicho. Él también es un artista. Dios es el artista por excelencia. Dios es quien va construyendo con mucha belleza en nuestras vidas, utilizando cada circunstancia de nuestra vida. Por eso, la primera característica de este vitral que el Señor está haciendo en nuestra vida es que es policromático. ¿Por qué yo les digo eso? Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago lo da por hecho, que nosotros vamos a pasar por tiempos difíciles y pruebas. Santiago no esconde esto porque la Biblia no nos quiere esconder nada, ni la Biblia nos quiere vender una pomada que no es verdad. ¿Por qué? Porque el creyente pasa por privaciones, el creyente sufre pérdidas, el creyente sufre injusticias. Dios nos advierte que ciertamente pasaremos por aflicciones en la vida, que ciertamente la vida cristiana no es un mar de rosas. En este sentido, entonces, lo interesante aquí es lo que plantea Santiago de manera muy concreta y muy clara, sin esconder nada. Dice: ustedes van a pasar por diversas pruebas. La idea del texto aquí es una palabra que significa justamente diversidad de colores. Esta diversas pruebas tiene que ver con diversidad de colores. Este texto, para quien lo recuerda, es un texto que yo ya prediqué con otro enfoque, con otro énfasis. Y nunca me había dado cuenta de esto, de que la palabra diversas tiene que ver con una multiplicidad de colores, con una paleta multicolor. Porque las pruebas son así, son policromáticas. Existen pruebas rosa claro, existen pruebas morado, lila, violeta. Eso lo aprendí con mis hijas, porque los hombres solamente identificamos un solo color, ¿cierto? Es increíble. Me dice: hija, tráeme ese juguete morado. Papá, no es morado, es lila. Es morado, hija. No es morado, es violeta. Solamente las mujeres tienen esta capacidad de ver esa paleta multicolor, y mucho más Dios. Porque nosotros pasamos pruebas grises también, pruebas color café amargo. ¿Por qué yo les digo eso? Porque Dios reúne todas estas pruebas, toda esta paleta multicolor, y hace un lindo mosaico. Porque por separado parece simplemente basura. Por separado, los vidrios por separado parecen algo despreciable. Pero cuando Dios los junta y les coloca el esmalte, ahora voy a hablar del esmalte, y les coloca el esmalte y hace ese vitral, cuando uno lo ve de lejos, en perspectiva, dice: ¡wow! ¡Qué tremendo! ¿Cómo es la belleza cuando Dios junta nuestras piezas? Por eso, todas las cosas cooperan. Todas las circunstancias de la vida, todas nuestras dificultades, todos nuestros problemas, todas nuestras lágrimas cooperan para el bien, para ese mosaico que el Señor está haciendo en nuestras vidas, para todos aquellos que aman al Señor. Es una promesa que el Señor hace para nuestras vidas. Entonces, no sé usted, pero yo no quiero ser blanco y negro.
No quiero, yo me resisto a ser monocromático. Yo quiero ser policromático. Quiero que mi vida sea una multiplicidad de colores. Porque la vida de colores que nos promete esta cultura no se construye con una tarjeta de crédito. La vida de colores no se construye a menos que tengamos experiencias, y muchas de ellas son dolorosas y difíciles. Pero por favor, no piense que solamente las experiencias son multicolores. No piense que solamente su multiplicidad o sus múltiples pruebas construyen ese mosaico. Para cada color de prueba existe una gracia suficiente de Dios. Eso es hermoso. Primera de Pedro 4:10 dice eso, que la gracia de Dios, y utiliza la misma palabra, es multiforme. Que la gracia de Dios tiene la característica de tener el esmalte adecuado para cada color de nuestra vida. Entonces yo quiero eso. Yo no solamente quiero ser un color. Yo no quiero que solamente sea un acúmulo de experiencias, porque eso me va a convertir en una persona amargada. Yo quiero que la gracia de Dios utilice esa multiforme característica para que junte las piezas y vaya dibujando en mi vida lo que Dios quiere hacer. Hay pruebas fáciles, hay pruebas difíciles. Hay pruebas que enfrentamos solos y hay pruebas que nos dejan solos, como Jesús en el Getsemaní. Pero Dios sabe lo que está haciendo en nuestra vida. Él es como ese vitralero, no sé si se dice así, que está armando en nosotros la belleza del vitral de la gracia multiforme de Jesús. Él está construyendo en nosotros algo que solamente Él puede ver. Es a Cristo en nosotros. Cuando Él ve eso, nada lo detiene, porque Él quiere ver. Es como ese artista que está obsesionado por plasmar aquello que está en su mente. Dios también con nosotros. Él tiene una obsesión, hacer de nosotros a Cristo, conformar en nosotros, construir en nosotros a Cristo, y no va a parar. Y si hay necesidad de una prueba, si hay necesidad de una circunstancia difícil, Él lo va a hacer porque Él es artista y Él tiene una imagen, es Cristo, y Él no va a parar hasta conseguirlo. La belleza entonces no está en el color de nuestras pruebas, sino en la multiforme gracia de Dios que actúa impregnando su color de gracia en nuestras vidas. Ahora tiene sentido lo policromático, ¿cierto? Lo segundo, es pedagógico. Versículo 3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce algo, produce paciencia. Hermanos, las pruebas tienen un propósito. Y cuando ese propósito se cumple o se cumpla, termina. Las pruebas no duran la vida entera. Yo le invito a algo, a que no se victimice. Yo le invito a algo, a que asuma esto con madurez. No seamos infantiles. No se victimice. No haga puchero. No haga puchero. Nadie aguanta una vida entera de pruebas, y Dios lo sabe. Nadie aguanta un viaje entero de turbulencia, y Dios lo sabe. No haga puchero. Después de la noche viene la mañana. Después del llanto viene la alegría. Después de la cruz viene la gloria. Entonces no vamos a quedar varados en el puerto de las pruebas. Estamos pasando por ellas. Algunas pasan como de un avión supersónico. Otras pruebas pasan en tren. Otras pruebas pasan en auto. Otras pruebas pasan en bicicleta. Otras pruebas pasan a pie. Otras arrastrándose. Pero pasan. Todas pasan. Tarde o temprano pasan. Entonces el asunto es ¿qué pasa mientras tanto? ¿Cómo nosotros vamos asumiendo este ejercicio de la fe? Porque es interesante que la palabra prueba tiene que ver con ejercicio, con examen,
con la prueba que el Señor quiere colocarnos en nuestra agenda. Antes, para explicar esta palabra, yo utilizaba la ilustración de los ejercicios. Cuando tenemos que hacer ejercicios, cuando nuestros músculos están atrofiados. Hoy quiero usar otra ilustración. Dios desea que aprendamos algo. Dios desea que nosotros desarrollemos una habilidad. Me gusta más la idea de aprender. Como cuando uno aprende a escribir. Tiene que escribir 100 veces o más veces. Tiene que escribir para desarrollar una caligrafía, el arte de escribir bien. Y uno va escribiendo y tiene que pasar por ese proceso de escribir. El problema es cuando aprendemos a escribir. Y aprendiendo a escribir, no usamos lo que hemos aprendido. Todo el mundo que me ve en la oficina y entra y me pide un lápiz, para los que me han pedido lápiz, saben que yo no uso lápiz. No tengo lápiz en mi vida. No uso lápiz hace harto tiempo, años que no uso lápiz. ¿Por qué? Porque estoy con el celular o el tablet o la computadora. Soluciono mi vida con mis dedos, con el touch. Entonces el otro día tuve que hacer un documento a mano. Entré en pánico. Porque me pregunté, ¿todavía sé escribir? Entonces agarré el lápiz y comencé. Y se me había atrofiado la mano. Ya no tenía esa letra bonita con la cual conquisté a algunas niñas. Adolescentes aquí, letras bonitas conquistan niñas también. Yo decía, ¿qué le pasó a mi mano? La falta de práctica, la falta de el movimiento. Entonces, cuando atrofiamos la caligrafía, tenemos que volver a practicar. Dios quiere que desarrollemos habilidades que no sabemos, y esta me toca a mí, o que están atrofiadas en nuestra vida. Tú sabes lo que necesitas en tiempos de pruebas. Dios lo sabe mejor que tú. Entonces va a comenzar a ejercitar tu vida para que te acuerdes. Y para que tengas esa caligrafía, ese arte de escribir bien. Y lo hagas de manera hermosa. Por eso en la vida cristiana la fe pasará por pruebas, para probar, para aprender, para ejercitar áreas de nuestra espiritualidad que necesitan ser ejercitadas y que ciertamente están atrofiadas. Las pruebas son pedagógicas porque aprendemos y desarrollamos habilidades espirituales que nos llevarán a tener una vida espiritual madura delante de Dios. Pero también yo le quiero ver otro enfoque a este tema de lo pedagógico. Porque cuando uno viaja y se encuentra con templos antiguos como este en otros países, uno puede conocer la historia de ese templo a través de sus vitrales. Uno puede conocer la historia de la fe de esa congregación a través de sus vitrales. ¿Qué es lo que creen? ¿Qué es lo que han pasado? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuáles son sus principios? Entonces, nuestra vida también será pedagógica, nuestras pruebas también serán pedagógicas porque le muestra a otros nuestra historia. Porque Dios está construyendo en nosotros la imagen de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que la gente ve cuando ve el vitral que el Señor está construyendo en ti? ¿A una amargada? ¿A un amargado? ¿O a la belleza de Cristo? Y lo último, el vitral de Dios es perfecto. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.
La perseverancia nos lleva de la mano a experimentar la madurez. Y esa es justamente la palabra que nosotros tenemos aquí, paciencia. La paciencia aquí significa paciencia con las circunstancias. La palabra que tenemos aquí significa perseverancia frente al sufrimiento y a las dificultades. Alguna versión dice la obstinación de saber que Dios tiene un plan. Me encanta esa cuando lo leí dije, eso es. La obstinación de saber, la terquedad de saber que las circunstancias no dominan mi vida. La obstinación de saber que Dios tiene el control de mi vida, que Dios es el que ha tomado mi vida y tiene una imagen que Él no va a descansar hasta hacerla en mi espiritualidad. Entonces, esta es la habilidad que el Señor quiere que nosotros desarrollemos, la habilidad de confiar, la habilidad de seguir caminando. Los creyentes inmaduros son siempre impacientes. Siempre impacientes. La impaciencia puede llevarnos a grandes consecuencias. Abraham se acostó con Agar. Moisés mató al egipcio. Sansón le contó el secreto a Dalila. Pedro, algo pasó con Malco. Siempre. Los creyentes inmaduros somos siempre impacientes. Entonces, la madurez no se alcanza leyendo un libro. Es necesario pasar por pruebas. ¿Por qué? Porque la fe no se construye solo de una sana doctrina, sino de una doctrina que sana nuestra vida. Entonces, ¿qué tipo de sana doctrina tú estás viviendo? Esa doctrina tiene que llevarte a una vida saludable en Dios. ¿Cuál debe ser la actitud con la que nosotros debemos enfrentar las pruebas de la vida? Como esta. Casi, no dice nada. ¿Cómo nosotros enfrentamos las pruebas de la vida? El versículo 2 tiene la respuesta. Dice que nosotros tenemos que enfrentar las pruebas de la vida con gozo. ¿Y por qué dice eso? Gozo de saber que Dios nos está transformando. Gozo de saber de que Dios tiene un propósito. Gozo de saber que el Señor tiene la imagen que Él quiere construir en nuestras vidas. Gozo de saber de que Él no va a descansar hasta terminar de construir lo que ha comenzado. Dios va a perfeccionar lo que ha comenzado. Entonces, en lugar de murmurar, en lugar de reclamar, en lugar de amargarnos, en lugar de meternos en un hoyo, debemos vivir en la esperanza y en la confianza segura de que Dios tiene el control de nuestra vida y sabe para dónde nos está llevando. Así que sigamos caminando. Porque la palabra perfecto aquí significa eso. Significa que Dios sabe. Viene de la palabra telos. Significa fin, objetivo. No es que nunca más cometerás errores. No es que nunca más. O que seas una persona moralmente perfecta. Está hablando de todos aquellos que tienen un propósito en la vida, que es hacer la voluntad de Dios. Si hay algo que Dios está construyendo en nosotros, si hay algo que Dios quiere hacer en nuestra vida, es que nosotros seamos como Jesús, que aún sin importar lo que Él quería, Él fue a la cruz obedientemente para cumplir la voluntad de Dios. Y después de la cruz vino la gloria.
Dios está construyendo en nosotros con todas estas piezas policromáticas la imagen de Cristo. Entonces quiere que nosotros seamos como Él. Y utilizará cada prueba para que seamos cabalmente como Él. Por eso dice, para que seáis perfectos y cabales, íntegros, integralmente como Cristo. Porque siendo como Cristo, ¿acaso nos faltará algo? Siendo como Cristo, ¿acaso nos faltará algo? El texto termina diciendo así, para que no os falte cosa alguna. ¿A qué texto de la Escritura le hace recordar esto? Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Cuando Dios llamó a Abraham para terminar los 30 minutos que ofreció mi madre, cuando Dios llamó a Abraham para vivir por la fe, lo probó. ¿Sabe para qué? Para aumentar su fe y comprobar su autenticidad. Entonces Dios siempre nos prueba para producir lo mejor en nosotros. Siempre. Satanás nos tienta para sacar lo peor de nosotros. Pero las pruebas de la fe prueban, de hecho, que nosotros pertenecemos a Dios. Las pruebas de nuestra fe trabajan para nosotros y no contra nosotros, ya que producen transformación. Si lo que el Señor está haciendo en tu vida hoy, si lo que el Señor va a hacer este año en tu vida no produce transformación, entonces estamos dando un paseo. Y probamos con eso que no somos de Él. Todas las circunstancias de nuestra vida prueban que somos de Él. Si no, estás dando un paseo. Por eso Romanos 8:28 es tan potente ahora para nosotros. Y que esta tal vez sea uno de los versículos que usted recuerde durante todo el año. Sabemos que todas las cosas, todas las circunstancias difíciles cooperan para el bien, para ese mosaico policromático de aquellos que aman a Dios. Porque incluso nuestra leve y momentánea tribulación produce en nosotros un eterno peso de gloria. Yo no quiero ser monocromático. Yo quiero ser ese vitral que el Señor tiene preparado para mí. Ese vitral que se asemeja a Cristo. Entonces, Señor, bienvenida a las dificultades. Usted ya sabe que no le deseé un feliz año. Le deseé un año de aprendizaje. Entonces, Señor, que vengan esas dificultades. Si esas dificultades van a hacer que yo me parezca más a tu Hijo Jesucristo. Que el Señor te bendiga y nos bendiga. Oramos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Este primer mensaje de Santiago. Tú quieres hacer algo en nuestras vidas. Señor, cumple tu propósito en nuestras vidas. Cumple tu propósito en nuestras vidas. Utilizando lo que tú sabes utilizar. Toda esta paleta multicolor de las circunstancias de nuestra vida. Gracias, Señor, por seguir construyendo en nosotros la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.